Perdón, espérenme. ¿Dónde ando? Denme un segundito. ¿Y el resto? Acá está. Nacho. ¿Dónde? Nacho. ¿Dónde anda? Ya, Nacho, levanta perfecto. la mano. Listos. Oiga, Sale. Jordi, pues de inicio, pues este tema de la Marina Armada de México, un escándalo que se ha hecho justamente con ese tema del huachicoleo fiscal. Sin embargo, pues todo parece indicar que va creciendo, no sé, va creciendo lo que es este tema. Es un escándalo de corrupción brutal. Y yo quiero hacer 3 reflexiones. La primera es recordar ese acto teatral en el que López Obrador sacó un pañuelito blanco, si se acuerdan, y dijo que ya se había acabado la corrupción. Bueno, pues nos mintió, nos engañó. No solo no se había acabado la corrupción llegó hasta los más altos niveles de su gobierno. Gobierno de Morena, corrompido, vinculado con el crimen organizado, en este caso huachicol fiscal. Y no lo digo yo, ahí están los detenidos, está la denuncia. Entonces fue mentira lo del pañuelito blanco. Segundo, ¿sí se acuerdan que López Obrador nos dijo que cuando había corrupción a gran escala, siempre, por definición, el presidente de la República estaba enterado? Eso lo dijo López Obrador. Entonces él le debe una explicación al pueblo de México. ¿Cómo puede ser que su gobierno se haya corrompido a esos niveles y nos venga a decir que él no estaba enterado? Y la tercera, la magnitud de este asunto. Miren, los escándalos de corrupción más famosos en la historia reciente de México eran Segalmex, 15,000 millones de pesos, la estafa maestra en tiempos de Peña Nieto por el orden de los 7,000 millones. Se calcula que el daño al erario por el tema del huachicol fiscal ahora con Morena es por el orden de los 170,000 millones de pesos. O sea, fíjense lo que estoy diciendo. Segalmex eran 15,000, estafa maestra 7,000, estos son 170,000 millones. Es 20 veces Segalmex, 40 veces la estafa maestra. ¿Cuál es nuestra exigencia? Que se haga una investigación a fondo, tope donde tope. No estamos de acuerdo en que haya exoneraciones cuando ni siquiera ha concluido la investigación. Que caiga quien tenga que caer, porque este es el escándalo de corrupción más grande en la historia de México. 170,000 millones de pesos le está costando al erario. Qué bueno que ya hay detenidos, qué bueno que vuelve a quedar claro que no era nuestro dicho, era mentira este cuento de que había terminado la corrupción. Coordinador, ¿tiene que investigarse el expresidente López Obrador? Bueno, por supuesto, porque primero mintió, dijo que la corrupción había terminado, y segundo, no lo digo yo, él nos dijo que siempre que había corrupción a gran escala, el presidente de la República estaba enterado. Entonces él tendrá que explicar cómo es que no estaba enterado de un escándalo de corrupción de este orden de magnitud. Es tiempo de sacar a los marinos, a las Fuerzas Armadas de cosas que no tienen que hacer, que en este caso... Lo dijimos con claridad. Nosotros, ahí están los discursos, señalamos que el problema de la militarización es que cuando a los marinos y a los militares se les dan tareas que no les corresponden, en este caso andar cuidando las aduanas, se les expone a que la corporación, a que la institución se corrompa. Entonces le debemos a Morena el que hoy la Marina Armada de México está envuelta en un escándalo enorme de corrupción y que miembros de la corporación, de la institución, se corrompieron. Desde un principio fue un error andar metiendo a la Marina y al Ejército a tareas que no les correspondían. Esa es otra de las razones por las que en su momento señalamos que este era un gran error de Morena. Morena hoy tiene responsabilidad en haber expuesto a la Marina y en el desprestigio que hoy acompaña a la Marina por este gran escándalo de corrupción. Lo que hemos dicho es que no es aceptable que haya una exoneración a priori. No pueden de manera anticipada, sin haber concluido la investigación, exonerar a una persona. Lo que tienen que hacer es ir a fondo. Y algo adicional, transparentar con claridad el origen de esta investigación, porque gente muy seria hoy señala que esta fue una solicitud del gobierno de Estados Unidos. Es decir, este cuento de que hace 2 años hubo una denuncia y como por qué no la atendieron durante 2 años. Hay quien sostiene, y nosotros lo que pedimos es que eso se investigue y se transparente, es que en realidad la investigación arrancó en Estados Unidos, porque allá es donde se compra el huachicol,
y que fue el gobierno de Estados Unidos el que exigió esta investigación. No tengo la respuesta, pero sí exijo una investigación. Se dice que el almirante se suicidó. Un hijo del gobernador de Sonora con uno de los marinos. Bueno, menciono ambas. No es un asunto menor que la persona que hizo la denuncia, el marino que hizo la denuncia o una de las denuncias haya sido asesinado. Tampoco es un asunto menor que otro marino involucrado, supuestamente, dice la versión oficial, se haya suicidado por razones personales. Este es un asunto gravísimo. Es un problema de corrupción de un orden de magnitud que no tiene precedente. 170,000 millones le cuesta al erario. Y todo indica también que hay decenas de personas de Morena que están involucradas. Es decir, no es nuestro dicho el que haya vínculos de Morena con el crimen organizado. Hoy eso está confirmado en esta denuncia, en esta investigación, en estas detenciones, y es por eso que nosotros lo que exigimos es que haya una investigación a fondo y que tope donde tenga que topar, caiga quien tenga que caer. Esto quiere decir que esto fue una decisión. Le brinco al paquete económico y regreso para acá, con mucho gusto. Miren, del paquete económico, como saben, llegó ayer hasta las 12 de la noche. Estamos en el proceso de análisis. Lo que hoy circula, lamentablemente, pues es la narrativa del gobierno. Porque cuando el gobierno entrega 850 páginas a las 12 de la noche, pues se tiende a retomar lo que el gobierno quiere que se retome. Nosotros ya identificamos un gigantesco foco rojo del que el gobierno no quiere hablar, y es el endeudamiento. Al ritmo que vamos, van a quebrar al país. Están autorizando un techo de endeudamiento de 1.8 billones de pesos. Acuérdense, prometieron que el déficit iba a ser menor a 4 puntos del PIB. Está por encima de 4 puntos del PIB. Y este problema se viene arrastrando desde 2018. Les doy un dato. El servicio de la deuda, es decir, lo que se paga fundamentalmente solo de intereses, no para que se reduzca la deuda, solo de intereses, ahorita ya es de más de 1.6 billones de pesos. Comparen eso con lo que va a gastar el gobierno en inversión física durante este año, 900,000 millones. Es decir, el gobierno va a gastar más dinero en pagar la deuda del año pasado y de los años anteriores que en lo que va a invertir físicamente en el país, en carreteras, en hospitales, en puertos, en aeropuertos. A este ritmo van a quebrar al país. Ese pago al que yo me estoy refiriendo de 1.6 billones de pesos es el equivalente al pago mínimo en una tarjeta de crédito, que solo se va al pago de intereses. No incluye que se reduzca la deuda. No puede el país continuar en esta ruta de endeudamiento. Lo van a quebrar. El día de mañana no va a haber para gasto público, no va a haber para programas sociales. Es una irresponsabilidad brutal y nosotros queremos señalar como primera alarma, como primer foco rojo, el nivel absolutamente irresponsable y brutal de endeudamiento que está planteando el gobierno para el próximo año, que coincide con el de los años anteriores y que nos está llevando a un nivel de deuda que no va a ser sostenible. Coordinador, ¿está de acuerdo con este reajuste al IEPS en bebidas azucaradas y tabaco? Esa es parte de la narrativa del gobierno, insisto. ¿En qué consiste la trampa? Entrego un documento de 850 páginas a las 12 de la noche. Nadie lo ha leído y yo les doy el resumen del documento. Y en ese resumen les digo todo lo bonito que tiene el documento y les digo que como es un problema que la gente consuma refresco, tabaco, que apuesten, entonces le vamos a subir los impuestos a eso. Es que ahí no está el tema fundamental. Eso es un distractor. Lo que el gobierno quiere es que nos pongamos a hablar de eso. En el caso específico del impuesto a los refrescos no nos oponemos. Lo que sí le vamos a exigir es que se canalicen a salud, porque es verdad que somos primer lugar mundial de obesidad infantil. El problema es que en lugar de canalizarlo para prevenir y para tratar diabetes, pues ustedes lo saben, no hay medicinas en el país. Entonces, ¿cuál es nuestra posición? Que no nos vayamos con la finta, que no caigamos en la trampa del gobierno de entregar un documento gigantesco a medianoche que nadie pudo leer y entonces todo el mundo empieza a reproducir la narrativa, la versión del gobierno. Pongámosle el ojo a la deuda, porque al ritmo que vamos
van a quebrar al país y no va a ser posible pagar los programas ¿Fue sociales. plan con maña entonces lo de ayer de Si esto fuera este comparable senador? con una casa, senador, si esto fuera comparable con una economía familiar, estaríamos hablando de que se sobregiraron en las tarjetas y pidieron crédito. Si esto lo comparáramos con una economía familiar o de un pequeño negocio, es el equivalente al que ya estás tan endeudado que solo de pago mínimo de la tarjeta de crédito vas a tener que pagar prácticamente lo doble del dinero que tienes disponible para gastar en la casa. Es decir, solo de servicio de la deuda ya vamos en 1.6 billones de pesos, cuando toda la inversión física del gobierno, puertos, aeropuertos, carreteras, hospitales, escuelas, todo eso apenas suman 900,000 millones. De ese tamaño es el problema que ya tenemos porque sigue creciendo y creciendo la deuda. Para este año quieren otra vez endeudar con un techo de 1.8 billones de pesos, más de 4 puntos del PIB. Esto no es sostenible. Van a acabar quebrando al país. Con Morena se ha duplicado la deuda prácticamente. Habría que sacar el dato exacto, pero el crecimiento ha sido brutal de 2018 a la fecha. Y claro, estamos en la ruta de que quiebren al país a este ritmo, porque es muy fácil gastar cuando lo que estás gastando lo estás pidiendo prestado. El problema es que llega un día en el que ya no es sostenible, y ya lo hemos vivido en la historia de México, porque al rato ya no tienes capacidad de pago. ¿El problema está en los programas sociales, en el asistencialismo que se da? No, el problema está en la enorme irresponsabilidad de Morena de estar endeudando al país de manera brutal e irresponsable. Ahí está el problema central. Con las obras faraónicas también, senador. Bueno, todo eso también es parte de eso influyó, es decir, tenemos un problema serio de gasto, pero sobre todo lo que tenemos es una deuda que sigue creciendo y la bola de nieve va a llegar a un punto en el que va a ser ya absolutamente insostenible. Senador, esto del huachicol regresando, ya se siente en la mano dura de Estados Unidos, por eso vino Marco, porque a la semana, 3 días, ya estaban deteniendo a los marinos. Miren, yo no voy a especular, creo que hay que ser responsables. Lo que sí exijo es que eso se transparente, porque voces serias, críticas, lo que están señalando es que es falso que esta averiguación se haya abierto hace 2 años. Lo que están señalando es que esta fue una exigencia de Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene los datos del huachicol que se compró en Estados Unidos y que se introdujo a México de manera ilegal. Es tan sencillo como cruzar 2 cifras. Lo que le compraron a proveedores de gasolina, principalmente en Texas, y compararlo con lo que ingresó a México y pagó impuestos. La diferencia es lo que entró como huachicol o por el carril de vacíos, es decir, donde entran las pipas que vienen vacías, o con documentación falsa, apócrifa, que decía que eran lubricantes, que eran aceites, que eran aditivos, cuando en realidad era gasolina. Entonces, si queremos que se transparente, realmente es una voluntad del gobierno y la investigación empezó hace tiempo, o es una exigencia de Estados Unidos, porque además hay que recordar, la averiguación que se abrió incluye también temas de tráfico de fentanilo, que es también un tema que el gobierno de Estados Unidos ha venido insistiendo. ¿Qué opinión tiene que se pretenda involucrar al gobernador Ernesto Grupo Apple? Que tengan ustedes una reunión con ellos por este asunto de la Marina, por un lado, y por otro lado, no van a pedir losa, aquí ya nadie... Efectivamente, eso tuvimos junta de coordinación política hoy en la mañana. Ya se votaron las 4 fechas en las que se estará discutiendo el informe, es decir, la glosa en el Pleno, y ya también se acordó que sí van a venir a comparecer al Pleno diversos secretarios, entre ellos el de Seguridad Pública, la de Gobernación. También vendrá al Pleno el secretario de Relaciones Exteriores, la secretaria del Bienestar. Ya hay una primera lista. El secretario de Economía no está en la lista inicial que se aprobó en la Jucopo. Bueno, pues ustedes saben quiénes tienen mayoría en la Jucopo. La lista que hoy quedó aprobada en la mañana, a propuesta obviamente de la mayoría, fueron esos funcionarios que les menciono. Relaciones Exteriores, Seguridad. La semana que entra... No, el 30 es la segunda fecha. La glosa en el Pleno, sin la presencia de los secretarios, empieza la semana que entra, que habrá sesiones
miércoles y jueves. Senador, hoy se cumple. Pero déjame nada más contestar la pregunta. Entonces, arrancamos la semana que entra con la glosa sin la presencia de los secretarios, que es miércoles y jueves. Y con la presencia de los secretarios en el Pleno, empezamos el día 30 con la presencia de la secretaria de Gobernación. Oiga, Senador, rápidamente, no viene Se recrudeció la violencia en Sinaloa y hoy se trasladó el Consejo de Seguridad. A ver, no se me va a olvidar. De Sinaloa. ¿Considera que se está haciendo lo necesario de parte del gobierno federal para... ¿Me puedes repetir la pregunta? Es que estaba oyendo... Se cumple un año que se recrudece la violencia en Sinaloa y hoy se anunció que hoy se trasladaría el Consejo de Seguridad al Estado. ¿Considera que se está haciendo lo necesario por parte del gobierno federal para acabar con esta situación? No, por supuesto que en Sinaloa no se está haciendo lo necesario, porque el problema de origen son los vínculos de Morena con el crimen organizado y de eso el gobierno no se quiere hacer cargo. Mientras el gobierno no se haga cargo de militantes de Morena del más alto nivel que están vinculados con el crimen organizado, el problema no se va a resolver. ¿Cuál era la otra? ¿Incluido el gobernador? ¿Me preguntabas? Bueno, pues es que no se acuerdan que hubo una reunión en la que asesinaron a Héctor Melesio Cuen, a la que estaba convocado el gobernador, que fue donde secuestraron al Mayo. ¿En qué acabó eso? ¿En algún momento nos informaron si fue investigado a fondo el gobernador del estado? Es que el problema de fondo es el pacto de impunidad. El problema de fondo... senador de usted, Enrique Insunza. Bueno, no sé esa información, lo que sí le puedo decir es que son evidentes los vínculos de Morena con el crimen organizado al más alto nivel y lo que hay es un pacto de impunidad. Es decir, se protegen entre ellos y mientras eso no se resuelva de raíz, el problema va a persistir. Oiga, senador, ¿qué opinión tiene de que se pretende involucrar al exgobernador Rufo Apel en esto del huachicol fiscal? Bueno, él dio una entrevista hoy por la mañana, dijo que está a disposición de las autoridades y el propio secretario de Seguridad Pública hoy en la mañana desmintió la versión de que había una orden de aprehensión en su contra. No lo digo yo, lo dijo el propio secretario. Yo conozco al senador, estoy convencido de que es una persona decente. Lo que nosotros exigimos es que se actúe con apego a derecho, que no empiecen a buscar chivos expiatorios, esa es nuestra exigencia, que no empiecen a buscar chivos expiatorios, que se acuse con pruebas a quienes verdaderamente hayan cometido delitos o actos ilícitos. Senador, ¿ustedes no pidieron la comparecencia del secretario de Marina? Lo que yo dije hoy en la Junta de Coordinación Política es que nosotros haríamos una ampliación de la lista y lo vamos a plantear en la próxima Junta de Coordinación Política. Como les comenté, la primera comparecencia va a ser hasta el día 30, de tal manera que la próxima semana habrá Junta de Coordinación Política y nosotros vamos a proponer que se amplíe esa lista. Sí creemos indispensable que pudiera venir el secretario de Marina y nosotros pediremos que sea al Pleno y si no, cuando menos, que comparezca ante las comisiones. ¿Por qué Morena habría frenado la comparecencia del titular de Marina? No, lo que hubo fue un planteamiento inicial, se nos presentó en la Jucopo, en donde inclusive ellos mismos dijeron que estarían abiertos a que tanto secretario de Defensa como de Marina pudieran venir al Pleno. En honor a la verdad debo decir que no cerraron la posibilidad, quedamos de volverlo a discutir porque todavía hay tiempo. Entonces esa economía, relaciones exteriores. A ver, voy a tratar de hacer memoria. Quedó gobernación. Si no, ahorita se los paso, pero gobernación, economía, relaciones exteriores, bienestar, seguridad pública. No anda nadie por aquí. Economía, No. Economía, ¿no? El canciller. Ya lo dije. Esos 5 seguro. ¿Tienen al Pleno los 5? Esos son los que ya se autorizaron al Pleno. Hacienda. Y Hacienda. Esos 6 se plantearon para el Pleno. No se cerró la posibilidad para el secretario de Defensa y de Marina. Se dijo que una posibilidad sería que pudieran venir cuando viniera la secretaria de Gobernación. Se dejó abierta la posibilidad de que otros puedan comparecer en comisiones y nosotros, por supuesto, lo que señalamos fue que después de consultar al grupo parlamentario propondríamos una ampliación de esa lista y lo haremos la próxima semana. Muchas gracias. Si se me olvidó alguno, ahorita se los doy. Se los da Felipe.